Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia con la carta a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el capítulo 12, la carta a los Romanos nos da un giro, a, digamos, viene de una profundidad doctrinal durante los 11 capítulos anteriores, centrado en la salvación por la gracia del Señor, y de alguna manera, este capítulo 12 y lo que va a venir en adelante nos va a mostrar una práctica, una aplicación práctica de todas estas doctrinas, de todas estas enseñanzas respecto a la salvación, a la fe y a la gracia. Pero no son simplemente unas normas morales, no son simplemente unas reglas que Pablo establece, sino más bien que estas prácticas o estas aplicaciones prácticas representan una respuesta lógica y razonable que expresa las misericordias de Dios. De hecho, el primer versículo del capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese así que es como una conexión que hace Pablo con las prácticas, estas aplicaciones prácticas de toda esta doctrina y lo que viene exponiendo en los capítulos, en los 11 capítulos anteriores. Entonces no está planteando un código ético y moral, sino que más bien está exhortando a que la lógica es que si hemos entendido la salvación como una obra de misericordia del Señor, como una obra de su gracia, hemos accedido a ella por fe, la medida de fe que Él mismo nos ha concedido, pues deberíamos tener una respuesta lógica a eso, ¿sí? Es como pues, todo implica una causa y un efecto, una acción y una reacción, y pues si la acción de la salvación nos beneficia, la reacción es estas, digamos, prácticas que Pablo está exhortando. ¿Sí? Entonces no está diciendo lo tienen que hacer porque sí, sino que la lógica, reacción a las misericordias de Dios es esto. Por eso Pablo cuando habla de la gracia, cuando le explica a los colosenses, cuando también le está explicando a los gálatas sobre su conversión, sobre su llamado, él dice que él es el fruto de la gracia del Señor, pero aclara que esa gracia no fue en vano en él, sino que conforme a esa gracia, él actuó y dice, como lo dijo también Moisés, halló más gracia delante del Señor. Entonces, la respuesta lógica del creyente que entiende la magnitud de las misericordias de Dios es, entre otras cosas, lo que nos va a plantear este capítulo. Vamos a ver hasta dónde avanzamos, porque los primeros tres versículos del capítulo 12 son muy interesantes y pues generalmente se ha visto un reflejo, una proyección de lo que era el culto en el Antiguo Testamento, pero aplicado en el creyente. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el centro de la adoración era principalmente el tabernáculo, ¿sí? Luego se establece el templo que va a tener la misma estructura de adoración del tabernáculo, pero el lugar en sí de adoración en el Antiguo Testamento es el tabernáculo, esta tienda móvil que era que tenía dos partes principales, el lugar santo, el lugar santísimo y un patio exterior de acceso, pero también este patio exterior de acceso era, digámoslo así, como el cascarón del tabernáculo, ¿sí? Como la protección del tabernáculo. Y aunque Pablo abiertamente no lo hace, porque no lo hace, no lo está mencionando de esta manera, podríamos identificar en estos tres versículos una estructura similar al tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo tenía entonces una parte exterior, que era donde se hacían los sacrificios de los animales,
Luego venía la tienda previa, que un paso antes de entrar a la tienda o al tabernáculo había el lavacro, lavatorio, que era una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban para entrar al lugar santo. Y en el lugar santo había tres elementos, no solo de memorial, sino que tenían que ver con la adoración, que era la luz a través de la lámpara, la menorá, la mesa con los panes de la proposición y, bueno, hay algunos textos que ubican allí en el lugar santo el altar del incienso, pero, por ejemplo, hay otros textos que ubican el altar del incienso dentro del lugar santísimo, que había en el lugar santísimo pues la plenitud de la presencia del Señor a través del arca del pacto que contenía una porción de maná, la vara de Aarón que reverdeció y contenía las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. ¿Sí? Y esa estructura de adoración del Antiguo Testamento la podemos identificar en el creyente, ¿sí? Ya no en un lugar físico donde solo podían entrar los sacerdotes, sino que esta estructura de adoración está en el creyente. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era levítico, ¿sí? Solo los descendientes de la tribu de Leví y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón podían ejercer esta función. Pero en el Nuevo Testamento el sacerdocio es concedido al creyente. El apóstol Pedro de hecho dice que nosotros somos, dice, más vosotros sois real sacerdocio. Y no solo lo dice Pedro, sino que el Nuevo Testamento en diferentes partes hace ese llamado y delega esa función de sacerdocio, no en ese rigor de los ritos como está en el Antiguo Testamento, pero sí en la función de pararnos en la brecha delante del Señor a favor de los hombres, ¿sí? Todos nosotros estamos llamados a ese ejercicio sacerdotal, no a un ejercicio litúrgico en sí, pero sí ese ejercicio de estar a favor de los hombres delante de Dios. Cada uno de nosotros es un potencial sacerdote intercesor que busca el favor de Dios hacia la humanidad. Entonces, ¿cómo empieza este capítulo? De nuevo, pues pongámosle como lógica, y esto que ven es una reacción lógica ¿a qué? A las misericordias de Dios, manifestadas como, pues lean los capítulos o tengan en cuenta los 11 capítulos anteriores, donde Pablo identifica esas misericordias con gracia, con perdón, con bondad, con eh, salvación, perdón de pecados, con pacto, con bendición, bueno, todo lo que viene mencionando los 11 capítulos anteriores. Y aquí dice, conforme a estas misericordias, yo le ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la primera parte que encontramos similitud con la estructura del culto del Antiguo Testamento. Entonces, aquí viene una pregunta, bueno, ¿qué deberíamos hacer con tanta misericordia? Y Pablo va a responder qué deberíamos hacer con tanta misericordia. Si usted, creyente, entiende que Dios le ama eternamente, que le perdona, que le dio la salvación, que envió a su unigénito para que muriera en su lugar. Eso y muchas otras que describe Pablo en esta carta son las misericordias. ¿Qué deberíamos hacer con tanta misericordia? ¿Cómo reaccionar a tanta misericordia? Entonces dice Pablo, lo primero que deberíamos hacer es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios, como nuestro culto racional. No se trata entonces simplemente de sacrificios vivos, como y que lo advierta además la Biblia, eh, poner a padecer el cuerpo, caminar descalzo, subir de rodillas unas escaleras, poner piedritas en los zapatos y pagar, no es pagar penitencias, ¿sí? De eso no se trata. Quien pretende con penitencias honrar o adorar a Dios está negando la efectividad de la cruz, ¿sí? Porque ya no hay más sacrificio por el pecado, eso dice la Biblia, ya no hay más sacrificio por el pecado y el sacrificio del cuerpo implica sufrimiento, padecimiento y muerte. Y dice, ya no es necesario, ya Cristo lo hizo, ¿sí? Ahora,
Pablo está pidiendo un sacrificio vivo, que es otra cosa. La palabra sacrificio, de hecho, implica muerte, ¿sí? Pero Pablo está diciendo sacrificio vivo, suena como contradictorio, pero es para aclararlo. No estoy pretendiendo, Pablo le dice a los romanos, que ustedes se corten, que ustedes padezcan, que ustedes se flagelen, que se crucifiquen. Hay lugares en el mundo donde en Semana Santa hay personas que incluso se sacrifican. Otros llevan la cruz a cuestas, hacen el vía crucis, pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Esto estaría invalidando y de hecho, qué pesar, tratando de honrar a Dios, lo están deshonrando porque el Señor dijo, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay nada que el ser humano pueda hacer por el pecado. El único sacrificio válido es el de Él. Pero Pablo dice, preséntense, ojo, preséntense en sacrificio vivo, o sea, sí implica un esfuerzo que yo presente mi cuerpo. Y ojo que está diciendo cuerpo. Aquí no se está metiendo todavía con el alma, con el espíritu, sino su cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué implica ese sacrificio vivo? No muerte, para nada, no flagelarse, no castigarse, pero sí implica un esfuerzo. Cuando en la mañana nos suena el despertador, ¿qué nos indica o a dónde nos lleva el cuerpo? A que sigamos acostados, ¿sí? De hecho, a muchos les suena el despertador, pero siguen acostados, ¿sí? Pero el sacrificio empieza desde la decisión esforzada de yo presentarle al Señor mi cuerpo. Por eso es muy difícil presentarle al Señor en la mañana el cuerpo acostado. Implica levantarse, ¿sí? Implica el esfuerzo de prender la luz, de tomar la Biblia, de leer la Biblia, de adorarlo, de agradecerle por el día. Pues es como, no es mucho sacrificio vivo, si a mí me suena el despertador y entre dormido, empiezo a hacer una oración balbuceante que pues, no sé qué tanto esfuerzo y de verdad sinceridad y conciencia haya en este acto. Esto que nosotros hacemos, de levantarnos temprano, de sentarnos, de tomar una Biblia, ese es el primer paso de presentar este que nos cuesta tanto. Lo que más le cuesta al ser humano entregar es el cuerpo, luego también el alma, ¿sí? De hecho, dice la Biblia, el espíritu no nos cuesta entregarlo, tanto así que dice la Biblia, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces, esa lucha entre la carne y el espíritu, pues la tiene que lidiar el alma, que está entre la mitad. El alma es la que cuando se conecta al espíritu domina el cuerpo, ¿sí? Sujetar el cuerpo, Pablo lo dice, la carne al espíritu. Entonces, ese sacrificio vivo implica una decisión constante de que mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, han de ser un motivo de honor, de honra y de adoración al Señor. Por eso dice santo, agradable a Dios, y ese es nuestro culto racional. Mire, presentar el cuerpo no solo es eso, es el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Es que si sabemos que este tabernáculo, porque eso es el cuerpo, un tabernáculo, le hace daño ciertas cosas, ¿por qué sujetar este tabernáculo a esos peligros o a esas fuentes de daño a nuestro cuerpo? Dice San Pablo que ahora este cuerpo es un templo santo y ese templo hay que cuidarlo, ¿sí? Como un sacrificio vivo, que sea útil para el Señor. Que nos toca luchar porque nosotros tendemos a ser un poco necios y a descuidar el cuerpo. El cuerpo se debe cuidar no como un culto al cuerpo, que eso es un extremo nocivo, sino como un medio a través del cual yo honro a Dios y le sirvo al Señor. Pero luego dice en el 2 y aquí es donde muchos comentaristas bíblicos y predicadores asociamos en el versículo 2 el alma, que implicaría como ese lugar santo. Dice, no os conforméis a este siglo. Esa expresión, no os conforméis, implica no adoptemos el esquema exterior pasajero de este mundo, ¿sí? Ojo que en esencia, piénselo muy bien, aunque el corazón del ser humano es engañoso, pero en esencia, por diseño y por modelo,
el ser humano es bueno, porque quien lo creó es bueno, ¿sí? O sea, el ser humano no es en esencia malo, el ser humano es en esencia bueno, creado para buenas obras, creado y habilitado para buenas cosas, solo que por el engaño del enemigo, desde el Edén, el corazón del ser humano es seducido a actuar de manera negativa, ¿sí? El corazón del ser humano es inclinado a actuar de manera opuesta a ese diseño maravilloso que tiene. Pero cuando el ser humano logra conectarse con la fuente de la vida, se le va a facilitar los actos de bondad. Se le va a facilitar primero comprender las misericordias, confiar en el Señor, pero también entenderá que al ser obra conforme a la imagen y la semejanza del Señor, pues estará completamente habilitado para toda buena obra. ¿Sí? Es la esencia del ser humano. Entonces, ¿qué dice Pablo? No se amolden, no adopten, perdón, el esquema exterior pasajero. O sea, toda la apariencia, la vanidad, la agresividad del ser humano es una apariencia externa que en esencia él no es, porque fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios y por ende esa imagen y semejanza es no solo buena, es perfecta. Pero dice, si bien no tomen la forma exterior de este tiempo del mundo, sí que deberían hacer, transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Ese transformarse es una palabra griega muy conocida para nosotros, metamorfosis, ese prefijo meta implica más allá, ¿sí? O sea, más allá de la forma, implica transformarse, implica modificarse, y así como no conformarse a este siglo es no adoptar la forma exterior, esta metamorfosis es un cambio interior, o sea, lo podríamos decir de esta manera, es permita restaurar su interior al modelo conforme fue creado. Porque el mundo, el enemigo y nuestro propio ego ha, digámoslo así, afectado ese diseño original. Ese metamorfosis, esa transformación implica que nos transformemos a la forma original. Entonces, si usted se sigue conformando a la forma del presente, lo que el mundo le plantea, entonces hoy el mundo le está planteando que cuanta estupidez se le venga a la cabeza, usted tiene la libertad de decir y hacer. Entonces, si un día a usted se le ocurre sentir que es un gato, entonces usted va a decir que es un gato, se pone una mascarita de gato y sale a hacer cosas de gato, ¿sí? Eso es lo que este mundo está diciendo, que usted puede ser la cosa más tonta del mundo en contra de la misma naturaleza humana, ¿sí? Eso dice este siglo. Pero ¿qué dice el Señor? Usted es un ser humano, es el centro de la creación. El Señor quiso hacerlo como su proyección para que fuera su representante en este mundo. Entonces, no se deje llevar por la forma de este siglo engañoso, sino más bien vuelva al diseño original. Y ojo, que cuando yo no me conformo, no me dejo adoptar al esquema exterior de este mundo ni de este tiempo, y por el contrario, renuevo mi mente para que se transforme mi interior, voy a comprobar algo que es muy importante, ¿sí? Y eso que voy a comprobar es la buena voluntad de Dios, que además de buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando yo tomo una decisión, ¿verdad? Todos los días me estoy enfrentando a una tentación, y esa tentación es que adopte formas de este mundo, que viva bajo los esquemas de este mundo, que acepte el pecado, que viva en pecado, que promueva el pecado. En pocas palabras, eso es lo que este mundo está diciendo. Acepte el pecado, vive en pecado, promueva el pecado, porque ahora a la gente no le es suficiente pecar, hacer y actuar en contra del Señor, sus principios y del prójimo, sino que además lo disfruta, pero de colmo lo promueve, ¿sí? Entonces, el que quiere hacer algo no lo hace ya en secreto. Estamos en una época terrible. Antes el pecado se ocultaba, era secreto.
No, ahora se promueve, es un motivo de orgullo, por ejemplo, el tema del orgullo gay, imagínense, ¿sí? Eh, y, y se promueve además, se influencia a otros para que de la misma manera deliberada estén en contra de las leyes espirituales, ¿sí? Entonces, cuando yo rompo con ese esquema y renovando mi mente, me transformo, vuelvo al modelo, al diseño original del Señor, voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y luego dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada hombre. Este acto de humildad, porque aquí está llevándolo a que no se sobreestime, ¿sí? Que mantenga una mente sobria. Había algo muy impresionante en el tabernáculo. Cuando el sumo sacerdote, que era el gran sumo sacerdote, que tenía unas vestiduras gloriosas, porque así se pueden describir, el gran sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, no podía entrar con sus vestiduras, ¿sí? O sea, él en representación, mientras estuviera en el lugar santo, prendiendo, ofreciendo los panes, el incienso, las luces, estaba con sus vestidos gloriosos y delante del pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, él se despojaba de todas estas vestiduras reales y solo quedaba con una túnica blanca. Pero lo más impresionante es que para poder ingresar al lugar santísimo tenía que literalmente arrastrarse. ¿Por qué? Porque el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era tan grueso, tan pesado y tan denso que no tenía forma de abrirlo, ¿sí? Y de pasar por un lado o por la mitad, sino que literalmente tenía que entrar por la parte inferior. Y para entrar por la parte inferior el sacerdote, sumo sacerdote, entraba arrastrado, así como lo que hacen en los entrenamientos los soldados, el arrastre bajo, se les llama en el ejército, entra arrastrándose al lugar santísimo y eso implica humildad, humillación. Por más sumo sacerdote, la expresión sumo es como el más grande, el único, por más grande que fuera, delante del Señor, solo somos su creación y sus hijos amados. Por eso Pablo advierte, no tenga más alto concepto de usted mismo que el que debe tener. Piense de sí con cordura, no se sobreestime. No crea que si usted sube a una montaña, la ciudad queda vacía sin usted. No, nosotros somos especiales para el Señor, claro que sí. Somos importantes y especiales para mucha gente, sin duda alguna, pero les garantizo que, que no somos indispensables, ¿sí? Que todos nosotros somos reemplazables de alguna manera. Por eso hay que pensar con humildad, hay que pensar con gratitud, hay que pensar con sobriedad. Esto implica sobriedad. Por eso el ego, el egocentrismo es una especie de sustancia, permítame decirlo así, que embriaga. El poder embriaga, el dinero embriaga, el que se siente muy fuerte, muy poderoso, superior a los demás, pierde de vista que es un humano, ¿sí? Imagínese a alguien que se puede sentir fuerte, que todo lo rompe, que todo lo domina y algo microscópico lo puede consumir en muy poco tiempo. ¿Sí? Alguien que crea que tiene mucho dinero, que puede comprar el mundo, las conciencias, vaya, compre un segundo más de vida. Vaya por más tratamientos que le puedan hacer el mejor hospital del mundo, vaya a ver si puede comprar un minuto más de vida. Por más poder que alguien pueda y quiera tener, nunca va a tener poder sobre la vida y sobre la muerte, y menos sobre la eternidad. Entonces Pablo nos exhorta. Bueno, primero vamos a qué? A entender que hay mucha misericordia. ¿Qué va a hacer con la misericordia? Primero, vamos a presentar el cuerpo, que nuestro cuerpo, como el vehículo del espíritu del alma, sea un sacrificio vivo. No implica solo durante el culto, es que mi vida constantemente sea un esfuerzo físico
por agradar y por honrar al Señor. Pero que también mi mente no se adapte al engaño, a las mentiras de este siglo. Yo creo que hoy en día, a la hora de ver noticias, hay que pedirle al Señor discernimiento. Bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Tristemente, las noticias son sesgadas, hay muchos intereses detrás de todo eso. Bueno, Señor, ¿cuál es la verdad de las cosas? Discierne, dame discernimiento, pero no me voy a moldar a lo que este mundo está diciendo, no me voy a moldar a la forma de este siglo. Yo voy más bien a renovar mi entendimiento con tu palabra para que mi ser interior se transforme, o sea, que vuelva a la forma del diseño conforme tú me creaste. Y así voy a comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Mire, para mucha gente la voluntad de Dios es mala. Para mucha gente la voluntad de Dios es imperfecta. Para mucha gente la voluntad de Dios es desagradable. Pero para aquel que entiende estas misericordias y empieza a hacer esto, va a comprobar que esa voluntad, por el contrario, no solo es buena, no solo es agradable, sino que es perfecta. Y además me va a permitir a mí pensar con cordura, no sobreestimarme, sino que mantener la cabecita muy tranquila, muy bien puesta sobre los hombros. Bueno, de ahí en adelante vienen algunas, de hecho hay unos imperativos, unas órdenes que Pablo da. Aquí este es uno de los capítulos de la Biblia, igual que en Corintios y en Efesios, donde Pablo menciona algunos dones del Espíritu Santo, habla de la vida en comunidad, haciendo la analogía con el cuerpo. Es muy interesante lo que sigue en la lectura, porque entendiendo esto, primero como mi decisión personal también nos lleva a una decisión comunitaria, una vida en comunidad, donde cada uno que si piensa así con cordura, conforme a la medida de fe que ha recibido, que si se está renovando en su interior, que si no se amolda a la forma engañosa de este mundo y que si su cuerpo y su vida es un sacrificio vivo, pues se le va a facilitar esta vida en comunidad, donde nadie quiere superar a nadie, sino por el contrario, todos nos amamos los unos a los otros, nos aceptamos y tratamos de poner lo mejor de sí para el bien del otro. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos permita siempre asimilar su palabra en nuestro corazón y que con sabiduría e inteligencia espiritual nosotros podamos amoldarnos a ese modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Así lo dice también Pablo cuando escribe a los Efesios, que lleguemos a la forma, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor. Dígale, Padre, yo te pido por favor que yo entienda que soy un tabernáculo, un lugar santo, un templo, como dice San Pablo, y que debo glorificarte en mi cuerpo y en mi espíritu, pero también, como lo plantea los romanos, en mi alma. Permíteme, Señor, experimentar la libertad y la revolución de tu espíritu, no amoldándome al engaño, a la mentira, a la pereza, a la negligencia, al egocentrismo, a la corrupción y a la violencia de estos tiempos, sino que pueda ir a tu palabra, Señor, y que entienda tus misericordias para reaccionar positivamente a ellas. Danos tu bendición, mi Señor, en este nuevo día. Acompáñanos, guarda nuestras entradas, nuestras salidas, cuídanos del maligno, que no nos haga daño, y permítenos hoy con gratitud, Señor, recibir lo que pones delante de nosotros. Te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.